Hoy vamos a ver los conceptos generales de la documentación de la ONU y vamos a verlo en 4 puntos. Primero vamos a detallar lo que es una asignatura de un documento de la ONU y después vamos a presentarles los principales tipos de documentos. La tercera parte será dedicada a la biblioteca digital de la ONU y la cuarta será corta y será una lista de recursos adicionales. Asignatura de un documento de la ONU. La asignatura es una combinación de números y letras. Es un identificador único que se encuentra arriba en el documento del lado derecho y es la misma asignatura que sea el idioma del documento. Es un elemento interesante para realizar búsquedas de documentos porque ya da información sobre los documentos y permite hacer búsquedas más efectivas. El punto clave sobre la asignatura es que la asignatura indica el órgano al que el documento se presenta. No nos da información necesariamente sobre el autor, sino quién va a trabajar sobre el documento, quién va a recibir el documento. Aquí en el ejemplo vemos este S, significa que este documento va a ser presentado al Consejo de Seguridad. Vamos a ir viendo ahora los diferentes componentes de la asignatura. El primero, como lo acabo de mencionar, indica el órgano principal al quien se presenta el documento. Una A es para Asamblea General, S para Consejo de Seguridad, E para ECOSOC y ST para el Secretariado. Tienen que saber que algunos organismos pueden tener una serie especial para empezar su asignatura que no refleja necesariamente la del órgano principal. Aquí mostramos unos ejemplos, no es una lista completa. Por ejemplo, para el Comité de los Derechos de los Niños, sus documentos van a empezar con la asignatura CRC/C. O para el PNUD, los documentos van a empezar con las letras DP/. El segundo componente puede existir o no, dependiendo del documento, pero si hay un segundo componente nos puede dar indicación sobre la comisión o el comité a quien va dirigido el documento. En estos casos tendremos AC punto y un número para un comité especial, C punto y un número que va de 1 a 6 para las comisiones principales de la Asamblea General, las 6 comisiones. CN punto un número será para una comisión, CONF punto un número para una conferencia, y etcétera. Aquí también damos unos ejemplos, no es una lista exhaustiva, pero les permite entender. Y les enseñamos 2 ejemplos. El primero es un documento cuya asignatura empieza con AC.1. Eso es un documento que va dirigido a la primera comisión de la Asamblea General. En el segundo ejemplo, el documento con la asignatura E/CN.9, es un documento que va dirigido a la Comisión de Población y Desarrollo del ECOSOC. El CN9 siempre son para los documentos de la Comisión de Población y Desarrollo. Después podemos tener en la asignatura una indicación de la sesión o del año. Aquí tienen que saber que la Asamblea General funciona por sesión, así que dentro de la asignatura vamos a encontrar el número de la sesión, como por ejemplo en la resolución A-RES 71-284. Aquí tenemos la resolución número 284 de la sesión 71 de la Asamblea General. El Consejo de Seguridad, él funciona por año y vamos a tener esta mención en la mayoría de los documentos, excepto en las actas de las sesiones en donde no se indica el año. Es un número consecutivo que va aumentando desde la primera reunión del Consejo de Seguridad, desde el principio de Naciones Unidas. Podemos encontrar en la asignatura unos componentes especiales que son interesantes porque nos dan información sobre la naturaleza del documento. Si tenemos un L, significa que es un proyecto de documento. ¿Ok?
que se refiere a que la distribución sea limitada y solamente es un documento que se trabaja como borrador, como un proyecto. Si tenemos las letras PRST, para el inglés Presidential Statement, esos son para las declaraciones presentadas por el presidente del órgano y eso funciona para el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. El componente RES son para las resoluciones y después tenemos dos componentes para las actas de sesiones que vamos a detallar un poco más adelante. El PV viene del francés procès verbal, son para actas literales de las reuniones, y SR viene del inglés, summary record, y esos son para las actas resumidas de las sesiones. Abajo damos un ejemplo. Si tienen un documento con la asignatura AC160PV1, aquí saben que van a tener enfrente de ustedes las actas literales de la primera reunión, ¿no? El PV11 es para el número de la reunión, de la primera reunión, de la primera comisión de la Asamblea General durante el periodo de sesiones 60. Y para finalizar, pueden tener un componente final y aquí es interesante entender que existe porque los documentos pueden ser modificados. Y ahí es importante porque pueden realizar una búsqueda de información y van a pensar que tienen el documento, el buen documento enfrente de ustedes, pero no será la versión más actualizada porque la versión ha sido modificada. Así tienen que saber que existen varios tipos de modificación al documento. El primer caso son las enmiendas. Es un documento que ha sido modificado, una parte de un texto ha sido modificado y aprobado por una decisión de una autoridad. Es el caso del reglamento del personal, en que tenemos el documento de base, ST-SGB 2013, 3 y enmienda 1, y entonces para tener el texto completo tienen que leer el documento de base, que basa 3 y la enmienda. Pueden tener también como modificación una revisión. Una revisión es un documento que se va a sustituir al texto que había sido ya publicado. En el ejemplo aquí tenemos el reglamento de la Asamblea General. El primer reglamento de Asamblea General había sido el documento A520 y hasta la fecha ha sido revisado 18 veces. Así que si quieren la versión actualizada, ustedes tienen que consultar la A520 revisión 18. Pero no lo van a saber si no efectúan una búsqueda en un motor de búsqueda que le permite dar todos los resultados. Pueden encontrar también correcciones. Ahí en teoría afecta una o dos versiones lingüísticas, cuando por ejemplo hubo un error, ¿no? de tecla. Y aquí, para tener la información completa, tendrá que ver el documento, como en nuestro ejemplo, A71403 más la corrección 1. Por fin, último caso, es la adición de información. Aquí puede haber dos casos, o sea, que se añade la información a un documento de base, como en nuestro primer ejemplo, A72251 add 1. Aquí tenemos el programa del periodo de sesiones de Asamblea General más otro documento que añade información. O puede ser el caso de un anexo, como en nuestro segundo ejemplo, el A725 add 1. Aquí tenemos un documento de base, el A725, que es el informe financiero de la ONU, y tenemos el adendum 1, que es el anexo, que es el informe financiero específico para el PNUD. Con esta información de la asignatura, ustedes ya tienen una primera visión de los documentos y de lo que van a poder encontrar. Y ahorita vamos a ver los tipos principales de documentos y vamos a presentar las resoluciones y decisiones, actas de las sesiones, informes y cartas. Siempre les ponemos vínculos hacia nuestras guías de investigación abajo por si necesitan más información. Primer caso,
Las resoluciones es un tipo de documento que está muy conocido dentro de la ONU. Las resoluciones son las expresiones formales de la opinión de los órganos de las Naciones Unidas y se publican como documentos individuales. Para la Asamblea General tendremos una asignatura de tipo A, res, el número del periodo de sesiones y el número de la resolución. Para el Consejo de Seguridad tendremos S, res, el número de la resolución y el año entre paréntesis. Para el Consejo Económico y Social, estas resoluciones han sido publicadas como documentos individuales a partir del año 2012 y tendremos E, res, año y el número de la resolución. Por fin, en el caso del Consejo de Derechos Humanos, tenemos A, HRC, res, el número del periodo de sesiones y el número de la resolución. En este mismo tipo de documentos tenemos las decisiones, que son como resoluciones, pero para acciones de procedimiento y de asuntos no sustantivos. Las decisiones se usan para las elecciones y los nombramientos, para fijar hora y lugar de las reuniones o para tomar nota de los informes. Aquí, en teoría, las decisiones no se emiten como documento individual. Para encontrar las decisiones y para poder consultar todas las resoluciones de una sesión, pueden usar los compendios que se publican para cada periodo de sesiones o para cada año para el Consejo de Seguridad, y en estos compendios van a encontrar el texto de las resoluciones y decisiones, los votos y los patrocinadores. Aquí damos el ejemplo de este compendio para Asamblea General, que para cada periodo de sesiones tendrá el número 49 en su signatura, y entonces tendrá una asignatura de tipo A, periodo de sesiones 49, y luego viene detallado en 3 volúmenes. Vamos a ver el segundo tipo de documento, que son las actas de las sesiones. Las actas de las sesiones contienen los discursos y las declaraciones que sean hechas ante un órgano, así que las medidas tomadas como resoluciones y las votaciones, si hubo. Y aquí, como ya lo mencionamos, existen dos tipos de actas de sesiones. La primera son las actas literales, los PVs, los procès-verbaux, que contiene un informe completo de lo que se ha dicho durante una sesión, y aquí los discursos, las declaraciones, están redactadas en primera persona. Vemos aquí en el ejemplo que el vicesecretario dice: deseo, intervengo, trataré. Entonces, estas actas son muy detalladas y no se hacen para todas las sesiones. Se van a realizar para el Consejo de Seguridad, para la Asamblea General en plenaria y para la primera comisión. La asignatura van a ser, como en nuestros ejemplos aquí, S, PV, punto, y el número de la sesión, o A71, PV, punto 79. Ahí es el acta literal de la sesión 79 para el periodo de sesiones 71 de la Asamblea General. Para todas las otras sesiones vamos a tener actas resumidas. Aquí son actas más cortas, resumidas, y es alguien que va a hacer el resumen de lo que se ha dicho durante la sesión, y por eso el texto va a estar redactado en tercera persona. En nuestro ejemplo, tenemos que el señor Wada dice que su país y agradece, solicita. Aquí en la asignatura vamos a encontrar el componente SR y damos dos ejemplos. El primero es el AC571SR29, y eso se refiere al acta resumida de la sesión 29 de la quinta comisión durante el periodo de sesiones 71 de la Asamblea General. El segundo ejemplo, E2017 SR15
será la acta resumida de la sesión 15 de ECOSOC para el año 2017. Ahora, después de haber visto las resoluciones y decisiones en las actas, vamos a ver los informes. Y aquí vamos a ver 3 tipos de informes. El primero son los informes anuales o de periodo de sesiones de un órgano principal. Cada uno de los órganos principales de la ONU tiene la obligación de someter un informe anual a la Asamblea General para mostrar lo que se ha hecho durante su periodo de sesiones o su año de trabajo. Estos informes hacen parte de una colección que se llaman documentos oficiales de la Asamblea General. Y para algunos de esos informes, sabemos que en su signatura van a tener un número bloqueado, que aquí hemos indicado en rojo, y así para cada periodo de sesiones vamos a saber la signatura de antemano. Por ejemplo, el informe del secretario general siempre será con el número 1 en su signatura, significa que es el primer documento que se presenta a la Asamblea General. Para el periodo de sesiones 74, el informe será A74-1. El informe del Consejo de Seguridad siempre será con el número 2, siempre es el segundo documento, entonces su signatura será A, periodo de sesiones y 2. Para el Consejo Económico y Social, la signatura tendrá el número 3 y la Corte Internacional de Justicia el número 4. Después de estos informes anuales de los órganos principales, vamos a ver los informes anuales de los órganos subsidiarios. De la misma forma que los órganos principales presentan un informe, los órganos subsidiarios también tienen que presentar un informe, pero ellos a su órgano principal. Aquí estos informes son interesantes porque contienen las resoluciones y decisiones adoptadas por el órgano subsidiario, así que resúmenes de las discusiones que a veces no tienen actas. Y pueden también incluir proyectos de resoluciones o recomendaciones del órgano subsidiario para que sea adoptado por el órgano principal. La signatura de estos informes será del estilo A7310, como mostramos aquí en el ejemplo, o sea, es un documento presentado a la Asamblea General, es el documento número 10. Tercer tipo de informes son los informes del secretario general. En efecto, el secretario general presenta informes a los órganos principales sobre asuntos que han sido establecidos en las resoluciones. Y aquí podemos tener una gran variedad de informes del secretario general sobre temas muy diferentes. Puede ser sobre operaciones de mantenimiento de la paz, cuestiones políticas, asuntos técnicos o temas jurídicos, por ejemplo. Damos un ejemplo de un informe, es el A73-321, ahí se trata del documento 321 del periodo de sesiones 73, que era un informe del secretario general sobre el estado de la cooperación sur-sur, pero la asignatura en sí no nos da indicación que se trata de un informe, solo sabemos que es un documento que está presentado a la Asamblea General Plenaria. Vamos a ver el último tipo de documento principal que queremos presentar hoy, que son las cartas. Las cartas es un medio de comunicación muy utilizado en las Naciones Unidas, muy común, y pueden provenir o de un Estado miembro, o del secretario general, o de uno de los presidentes de los órganos principales o subsidiarios. Y van a estar dirigidas o al secretario general o a uno de los presidentes de los órganos principales o subsidiarios. Las cartas pueden transmitir informes, declaraciones o documentos finales de un órgano subsidiario, de un grupo regional o de una organización internacional. Lo que a veces puede ser un poquito difícil con las cartas es que el título del documento en sí no nos da información sobre el contenido de la carta. Así, cuando uno efectúa una búsqueda, a veces es difícil encontrar la carta que le interesa.
porque la información sobre el contenido de la carta va a estar dentro del texto de la carta, como se ve en este ejemplo. Aquí es una carta que está dirigida al Consejo de Seguridad, como se puede ver en la asignatura, es el S-2016-683, es el documento 683 del año 2016 del Consejo de Seguridad, es una carta. Con estas cartas acabamos entonces la presentación de los principales tipos de documentos y ahora vamos a entrar en una parte más práctica con la presentación de la Biblioteca Digital de la ONU. Antes de detallar un poquito más esta herramienta, queremos darle esa información que si ustedes tienen la asignatura de un documento, ahora que la hemos detallada, pueden abrir el documento directamente en un navegador usando este undocs.org, este vínculo corto, diagonal, y después indican la asignatura. Como se ve aquí en nuestro ejemplo, no tienen que poner los 3 W, solamente undocs.org, diagonal A, diagonal res, diagonal 67, diagonal 1. Y aquí se va a abrir directamente el documento en su navegador y van a poder cambiar el idioma de su elección. Eso es un sistema que funciona muy bien si conocen la asignatura exacta. El único problema es que no le va a indicar si existe una revisión, una edición, una enmienda, una corrección, o sea, si hubo una modificación aportada al documento inicial. Y para conocer estas modificaciones es importante saber usar una herramienta de búsqueda. En Naciones Unidas existen varias plataformas para buscar dentro de los documentos de la ONU, pero hoy les vamos a presentar la Biblioteca Digital de la ONU porque es la herramienta que está alimentando la Biblioteca Dag Hammarskjöld en Nueva York. ¿Qué van a encontrar en esta Biblioteca Digital? Van a encontrar documentos en PDFs a partir del año 93, cuando fue que todos los documentos nacieron en un formato electrónico. Aquí todos los documentos van a estar disponibles en línea. Para los documentos antes del año 1993, van a encontrar series de documentos que han sido digitalizados. Es el caso de las resoluciones de los órganos principales o de los documentos del plenario del Consejo de Seguridad. También van a encontrar todas las actas de las sesiones de las reuniones del plenario de Asamblea General y los suplementos de los documentos oficiales de Asamblea General. Y también digitalizamos a solicitud de los usuarios los documentos que les interesan y estos documentos van a estar accesibles en línea en el idioma que se ha solicitado. La biblioteca digital, entonces, provee acceso a la información siguiente: a los documentos de la ONU, a algunas publicaciones de la ONU, lo que están de libre acceso. Van a encontrar dos bases de datos específicas, la información de votación y los discursos, y también puede consultar una selección de mapas y información sobre la historia oral de la ONU. Para ingresar a la biblioteca digital, puede entrar a la página web directamente, digitallibrary.un.org. Una información muy importante: a pesar de que la interfaz sea en español, todos los metadatos en la biblioteca digital están en inglés. Eso significa que para hacer una búsqueda sencilla, la tienen que realizar en inglés. Aquí les damos un sitio web que les puede interesar, que es la herramienta de investigación sobre la terminología que está utilizado por los traductores de la ONU y que se llama UN Terms, que les permite ver cuáles los términos de la ONU, tanto en inglés como en español y también en los otros idiomas oficiales de la ONU. Aquí es cómo se presenta la interfaz de la biblioteca digital y vamos a ver que hay tres opciones de búsqueda. Pueden realizar una búsqueda sencilla en el recuadro de búsqueda
una búsqueda por colección y una búsqueda avanzada. Ahorita voy a dejar un momento el PowerPoint para hacerles una demostración en directo, en vivo, de esta biblioteca digital. Y vamos a efectuar los 3 tipos de búsqueda que acabo de mencionar. Vamos a empezar con una búsqueda sencilla y digamos que vamos a querer buscar las resoluciones sobre el multilingüismo en esta biblioteca digital. Aquí entonces voy a indicar el término en inglés, multilingualism, y voy a iniciar mi búsqueda. Voy a poder enseñarle cuál es el interfaz de los resultados. Aquí viene. Una vez que han efectuado una búsqueda, van a encontrar la lista de los resultados, que viene con el título del documento, su signatura, tiene el año del documento y el tipo de documento. Del lado derecho, si está indicado Multiple Files, significa que el documento está disponible en PDF y lo va a poder bajar. Del lado izquierdo, tiene opciones que son facetas. Aquí estas facetas pueden visualizarse o del lado izquierdo de su pantalla, como es el caso aquí, o si la configuración de su navegador es diferente y su zoom está más elevado que 100%, puede ser que encuentre las facetas debajo del botón Opciones. Para nuestra demostración voy a regresar a mi zoom de 100%. Y estas facetas va a permitir hacer una búsqueda más precisa porque va a poder indicar al sistema el tipo de documento que le interesa. Puede ver que las diferentes opciones aquí de cada faceta están ordenadas por número de resultados. Entonces, no van a tener necesariamente siempre este mismo orden de tipos de documento, va a depender de su búsqueda. Si quiere ver todas las opciones de la faceta, tiene que dar un clic en Show All y aquí va a tener todas las opciones de las facetas. Aparte de poder ordenar por tipo de documento, también va a poder seleccionar un órgano de la ONU o una fecha. En nuestro ejemplo queríamos buscar resoluciones, así que voy a seleccionar aquí el tipo de documento, resoluciones y decisiones. Si quieren ahora ordenar los resultados por orden cronológico, van a tener que dar un clic en el botón Opciones y después en la palabra Año. Y así van a obtener los documentos más recientes arriba, como es el caso aquí. Ahora vamos a abrir un ejemplo de una resolución. Voy a abrir la AR7492AB, para que vea cómo se presentan los detalles de un documento. Aquí vamos a encontrar el título, el autor, el año y enseguida van a tener la opción de bajar los documentos en el idioma de su elección. Aquí sería, por ejemplo, para el español. Después tienen todos los detalles del registro y estos campos, aquí es donde se realizan las búsquedas en el recuadro de búsqueda sencilla y por eso decimos que estas búsquedas se tienen que realizar en inglés. Tenemos la asignatura, el título, otro acceso para bajar los documentos en PDF, la fecha del documento y tienen otra información que es muy interesante, que se encuentra solamente en la biblioteca digital, que son vínculos hacia otros documentos. O sea, la biblioteca digital pone cada documento en su contexto. Aquí estamos buscando una resolución, pero nos indica dónde está el proyecto final de la resolución y también nos da un vínculo hacia el acta de la sesión en donde la resolución ha sido aprobada. Después van a tener más información sobre el documento y también las palabras claves que están indicadas. Si no quieren bajar el documento
para consultarlo, pueden aquí elegir el idioma de su elección y ya puede tener una vista previa directamente en esta página web. Aquí acabamos entonces de efectuar una búsqueda sencilla y vimos cómo se presentan los resultados y cómo poder bajar un PDF. Ahora vamos a efectuar una búsqueda por colección y vamos a regresar a la portada de la biblioteca digital. Y para eso tiene dos opciones. Pueden o dar un clic en el botón buscar arriba o dar un clic sobre este logotipo y el nombre de Biblioteca Digital de las Naciones Unidas. Y haciendo eso van a regresar a la portada del sitio web. Ahora entonces vamos a efectuar búsqueda por colecciones. En la biblioteca digital tenemos dos tipos de colecciones. Tenemos los tipos de recursos y los órganos de la ONU. En los tipos de recursos van a tener acceso a los tipos de documentos, aquí en documentos y publicaciones, en las mapas, y a dos bases de datos que ya les mencioné brevemente, que son información de votación y discursos. Las informaciones de votación nos permite efectuar búsquedas sobre los resultados de votación de todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad desde el año 1946. Y los discursos nos va a permitir efectuar una búsqueda en todas las declaraciones, todos los discursos efectuados ante el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, ECOSOC, desde los años 60, 80, dependiendo de los órganos. Ahorita, para nuestro ejemplo, les propongo que hagamos una búsqueda en esta colección de información de votación. Y vamos a buscar las resoluciones de la Asamblea General sobre el terrorismo. Aquí podemos ver que ya estamos en nuestra colección de información de votación y voy a indicar el término terrorism en inglés para efectuar mi búsqueda. Van a notar que las facetas del lado izquierdo están un poco diferentes de las que acabo de presentar porque estamos en esta base de información especial de información de votación y entonces aquí las facetas son un poquito diferentes. En los órganos de la ONU vamos a seleccionar Asamblea General porque es lo que nos interesa y vamos a buscar resoluciones que han sido adoptadas con votaciones. Así que selecciono vote. Y aquí voy a tener una lista. Ve que aquí no hay documento PDF asociado, por eso del lado derecho no vemos este PDF, porque es solamente una base de datos, una base de información. Pero vamos a tener aquí el título de la resolución, nos va a indicar si hubo votaciones o no, y enseguida vamos a tener un resumen de la votación. Después vamos a tener la asignatura y la fecha de adopción de la resolución. Ahora voy a dar un clic en el título de la resolución para enseñarle cómo se presentan los resultados en esta base de datos. Aquí viene toda la información de votación sobre esta resolución, cuyo tenemos el título y tenemos vínculo hacia la resolución en sí, si quiere consultar el PDF, y hasta el acta de la sesión en donde se aprobó la resolución. Después encontramos de nuevo el resumen de la votación y la fecha. Y después tenemos una lista de los Estados miembros por orden alfabético, por su nombre en inglés, con una mención antes del nombre de cada país de su votación. Si no hay nada, significa que no ha votado. Si hay una Y, es que ha votado sí, una N no y A para abstención. Y aquí va a tener el resumen de la votación para esta resolución. Ahora voy a regresar de nuevo a la portada principal para efectuar otra búsqueda por colección, pero esta vez por órgano. Y voy a entrar por el Consejo de Seguridad y voy a buscar documentos sobre la República Árabe Siria,
documentos que han sido presentados al Consejo de Seguridad. Aquí, si por ejemplo indico Siria, voy a encontrar un número de documentos, en este caso 650, pero lo que les quiero enseñar es que si indica Siria no va a ser suficiente para su búsqueda porque no nos va a indicar todos los documentos sobre el país de República Árabe Siria. Para obtener todos estos resultados, como en inglés es Syrian Arab Republic, les aconsejamos que indican un asterisco después de la palabra Siria para indicar al sistema que busca todas las palabras que empiezan con los caracteres Siria más todos los caracteres que pueden venir después, como Syrian, etc. Y aquí, en efecto, encontramos mucho más resultados. Ahora que hemos acabado con la búsqueda sencilla y la búsqueda por colecciones, vamos a ver el tercer tipo de búsqueda, que es la búsqueda avanzada. Aquí voy a dar un clic abajo en búsqueda avanzada para presentarle la interfaz de la búsqueda avanzada. Esta búsqueda obviamente es eficiente para hacer búsquedas más precisas si uno quiere buscar palabras únicamente en un campo como el título o el tema o el autor. Aquí lo que tienen que indicar al sistema es si quiere que los términos que van a buscar se busquen en cualquier orden, en este caso tendrán que usar todas las palabras, o si quiere que se busque en un mismo orden, en este caso tiene que usar frase parcial. Después va a indicar los términos de su búsqueda. Hoy voy a hacer el ejemplo con los informes de la Comisión de Estadística. Y van a indicar al sistema en cuál campo quiere llevar la búsqueda. Si quiere el título, el autor, o en nuestro caso, vamos a indicarle que es una serie. Y vamos a empezar la búsqueda dando un clic en el botón Buscar. Y aquí vamos a tener un resultado muy preciso con únicamente los informes de la Comisión de Estadística. Si los quieren ordenar por orden cronológico, solamente tienen que dar un clic en Opciones y Año. Tienen que saber que las búsquedas avanzadas para las dos bases de datos de informaciones de votación y de discursos es un poquito diferente. Los campos son diferentes. Y ahorita les voy a presentar uno de estos, regresando a la portada, y vamos a efectuar una búsqueda avanzada para una colección específica. Vamos a entrar en nuestra base de discursos y vamos a efectuar una búsqueda avanzada para buscar todos los discursos pronunciados por los representantes de Guatemala. Voy a indicar aquí el país y, como van a ver, los campos son diferentes de los que acabo de presentar porque estamos en nuestra base de datos discursos y voy a especificar que quiero efectuar esta búsqueda en los países. Lanzo la búsqueda y vamos a tener resultados para Guatemala y si quiero limitar únicamente a los representantes del país, puedo limitar del lado izquierdo en la faceta País Organización e indicar que solamente quiero los discursos hechos por representantes de Guatemala. Voy a abrir el primer ejemplo para que vea cómo se presentan los resultados de esta base de datos de discursos. Aquí entonces tengo una información muy breve, pero muy eficiente, sobre este orador, el señor Castañeda Solares, de Guatemala, que efectuó un discurso en el año 2019 en una sesión y aquí tenemos la asignatura del documento y tenemos un vínculo hacia el acta de la sesión en donde se puede consultar, en este caso, un acta resumida y vamos a poder
consultar el resumen del discurso. Con este ejemplo acabo los tres demostraciones de búsqueda sencilla, por colección y avanzada, y voy a hacer un último ejemplo para enseñarle cómo se efectúan las búsquedas en texto completo. Mencionamos que las búsquedas se efectúan en inglés, pero el sistema tiene la posibilidad de buscar dentro de los PDFs y en particular dentro de los PDFs en español. Claramente la búsqueda no va a ser tan precisa, pero puede ser interesante para empezar a obtener documentos específicos. Si tomamos el caso del albinismo, que digamos queremos encontrar documentos sobre albinismo, voy a poner el término en español y voy a lanzar la búsqueda. El sistema me indica que no encuentra ningún resultado, pero aquí tengo la posibilidad del lado izquierdo de lanzar la búsqueda en texto completo, dando un clic en este ON en la parte de Full Text Search. Aquí el sistema está buscando dentro de los PDFs en español y en efecto nos va a dar resultados en donde se va a hablar del albinismo, aunque esta palabra en español no ha sido utilizada para describir los documentos. Con este ejemplo acabo mi presentación de la biblioteca digital y voy a regresar al PDF para sintetizar muy brevemente lo que acabamos de ver y para recordarles que en la biblioteca digital pueden efectuar una navegación por facetas del lado izquierdo, que la visualización de las facetas depende de la configuración del navegador, que puede ser o del lado izquierdo o debajo del botón Opciones. Tienen la posibilidad de ordenar los resultados de una búsqueda en orden cronológico. Tienen que ir en el botón Opciones y elegir Año para que obtenga los resultados más recientes arriba. Tiene la posibilidad de buscar por colección. Hay dos tipos de colección, tipo de recurso y órganos de la ONU. Y enseñamos unos ejemplos. También pueden hacer una búsqueda avanzada para buscar en unos campos específicos y van a decir al sistema si quieren buscar todas las palabras o frase parcial para buscar los términos en un mismo orden. Frase parcial corresponde a poner comillas entre los términos. Por fin puede hacer una búsqueda en texto completo, solamente tienen que lanzar una búsqueda y después activar el botón Full Text Search. Otras indicaciones para la búsqueda, si usan las comillas dentro del recuadro de búsqueda sencilla, va a buscar el grupo de palabra en el mismo orden. Pueden usar los operadores booleanos, tienen que escribirlos en mayúsculas, AND, o puede usar el asterisco, como ya vimos, para reemplazar letras o palabras que falta en una búsqueda. Hay una opción de ayuda en la biblioteca digital que está arriba, que detalla bien todas las opciones de búsqueda, simplemente solamente existe en inglés. Pueden también crear una cuenta en la biblioteca digital, pero es importante saber que no necesitan una cuenta para usar la biblioteca digital ni para bajar los documentos. La cuenta sirve a crear alertas y a guardar sus búsquedas. Aquí les enseñamos en dónde encontrar algunos botones. Con eso acabo la presentación de la biblioteca digital y vamos a finalizar con nuestra cuarta parte, que son los recursos adicionales. Y aquí les damos unos vínculos que pueden ser de utilidad. El primero es el sistema de archivo de documentos, SAD en español, o conocido como ODS en inglés. Es otra plataforma similar a la Biblioteca Digital de la ONU, que da acceso a los documentos de la ONU, pero que tiene otros tipos de opciones de búsqueda. Después les damos una lista de sitios web realizados por la Biblioteca Dagamashol. La primera son las guías de investigación,
que existen por la mayoría en español y que puede ser muy interesante para tener más información sobre los tipos de documentos por órgano o por tema y cómo efectuar búsqueda en la documentación de la ONU. En estas guías de investigación van a encontrar varios cuadros. El primero va a ser el cuadro de resoluciones de Asamblea General, que da una visión muy sintética de todas las resoluciones adoptadas por Asamblea General desde el principio de las Naciones Unidas. De la misma forma, tenemos unos cuadros sobre las sesiones del Consejo de Seguridad y también una lista de veto del Consejo de Seguridad desde el principio de Naciones Unidas. Después, es importante conocer esta página web que se ha hecho desde la biblioteca, que son los Estados miembros de la ONU a lo largo de las sesiones. Esta página web permite buscar por nombre de Estado miembro todos los documentos relacionados con un Estado miembro, todas las resoluciones que ha copatrocinado, todos los proyectos de resoluciones y los discursos y otros tipos de información. También les mencionamos Pregunta a DAG, que es nuestra base de datos de pregunta-respuesta, FAQ. Y por fin les damos 3 sitios web que no son de la biblioteca, pero en donde pueden encontrar información muy relevante para una búsqueda sobre documentación de la ONU, que son los comunicados de prensa, que existen en inglés y en francés, el Diario de las Naciones Unidas y para búsquedas más históricas, el Anuario de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención. No duden en contactarnos si tienen cualquier pregunta. Aquí tienen nuestro correo electrónico, nuestro teléfono o nuestro sitio web si necesitan preguntar más datos.